Las fracciones algebraicas. Vamos a estudiar parte del álgebra y cómo se representan las fracciones, qué operaciones podemos hacer y cómo aplicamos productos notables y la factorización. Una fracción algebraica es igual que una fracción común, tal cual como la conocemos, a sobre b, excepto que esas letras pueden encontrarse tanto en el numerador como en el denominador. En una fracción común tenemos, por ejemplo, 2 sobre 5, que serían 2 quintos, y allí no tenemos ninguna letra. Pero en el caso de las fracciones algebraicas, vamos a encontrar la X, la Y, la A, la Z, la M, que representan las partes literales. Y son funcionales siempre y cuando su denominador sea diferente de 0. ¿Qué reglas vamos a seguir para trabajar con las fracciones algebraicas? Vamos a seguir las mismas que las fracciones aritméticas. ¿Cómo vamos a utilizar estas reglas? Tanto para la división como para el producto, debemos considerar los coeficientes. No varía el valor de la fracción si multiplicamos el numerador o el denominador por una misma cantidad, siempre y cuando sea diferente de 0. Yo arriba puedo multiplicar por un número y multiplicar abajo por el mismo número. Cambiaríamos la fracción, pero seguiría siendo la original. Ejemplo, x menos 1 dividido entre x más 3. Si la multiplicamos por x más 2, tanto arriba en el numerador como abajo en el denominador, entonces no se cambiaría la fracción. Acá tenemos la fracción original y la multiplicación y la división por el mismo factor, que en este caso es x más 2. Al multiplicar arriba los dos binomios y abajo los dos binomios, tenemos que identificar el primer término y el segundo término de cada factor. Primero con primero, primero con segundo, primero con primero y primero con segundo. Entonces, x por x, x cuadrado, tal cual como lo hacemos con los números, x por 2 serían 2x, menos 1 por x sería menos x, y menos 1 por 2 sería menos 2. Pero ¿qué pasa con esta x? Recuerden que cuando multiplicamos x por 2 tenemos 2x, y cuando multiplicamos menos 1 por x tenemos menos x. Entonces 2x menos x me da como resultado más x, este resultado que tenemos acá. Ya vamos a ver cómo aplicando los productos notables podemos sacar esto de otra forma. Hasta tanto multiplicamos primero con primero, primero con segundo, segundo con primero, segundo con segundo. E igual vamos a hacer abajo. X por x, x cuadrado. X por 2, 2x. 3 por x, 3x. Al sumar 3x más 2x nos da como resultado 5x. Y 3 por 2 me da como resultado 6. Acá he hecho una multiplicación de una fracción con igual factor tanto en el numerador como en el denominador. Y ya vamos a ver para qué nos va a servir. ¿Cómo vamos a simplificar una fracción? Esto es transformar en un equivalente, cuya peculiaridad es que es irreducible, es decir, que es su mínima expresión, es lo menos donde yo puedo llegar. Entonces, fíjense, este ejemplo es el resultado anterior, pero ahora vamos a hacerlo de forma contraria, es decir, voy a ir desde el resultado de la multiplicación, voy a ir al resultado original. Recuerden que en el ejercicio anterior teníamos esto, multiplicamos por x más 2 tanto arriba como abajo y el resultado nos dio esto. En este caso vamos a ir de atrás hacia adelante. ¿Cómo vamos a hacer? Fíjense que arriba tenemos una expresión de 3 términos, lo que significa que es un trinomio. Entonces tengo un término al cuadrado, un término elevado a la 1 y acá sobreentendemos que hay un término elevado a la 0. x2, x1, x0. ¿Por qué no aparece x0? Porque todo lo que esté elevado a la 0 va a ser igual a 1. Entonces no lo colocamos, lo obviamos. Abajo igual, tenemos un trinomio, x a la 2, x a la 1, aquí no hay nadie, pero sobreentiendo que está el 1, y el 6 que está acompañado de x a la 0, que no lo coloco porque también sobreentiendo que todo lo que esté elevado a la 0 va a ser igual a 1.
A esto nos tenemos que acostumbrar porque en álgebra generalmente no se coloca, no se utiliza, pero está allí implícito, en algunos casos se puede utilizar. Ahora, como tengo trinomios, yo tengo que buscar la manera de factorizar o de colocar en factores este trinomio. ¿Cuál es la forma más fácil? Este trinomio, como el coeficiente de a, es decir, el primer coeficiente acá es 1, yo puedo factorizarlo con esta forma. Abro mis 4 paréntesis para que me dé resultado x cuadrado. Debo tener x por x y lo que va a acompañar a estas dos x va a ser dos números que multiplicados me den como resultado menos 2 y que al sumarlo me dé como resultado más 1. Entonces fíjense, compruebo menos 2 para que me dé menos 2 y que al sumar me dé más 1. Menos 1 y más 2. Más por menos, menos. Y 1 por 2, 2. Me cumple con el tercer término. Pero veamos si cumple con el segundo término. 2 menos 1 es igual a 1. Entonces, cumple con la factorización. Correcto. Vamos entonces con el de abajo. Hago lo mismo. Coloco mis 4 paréntesis. Coloco la x en cada uno porque para que me pueda dar como resultado x al cuadrado, acá tengo que tener x y acá tengo que tener x. Y busco dos números que multiplicados me den 6 y que al sumar me dé 5. ¿Puedo aplicar este caso en todos los trinomios? No. Y vamos a ver diferentes tipos de resolución de trinomios. En este caso, fácilmente puedo mirar que tengo un término independiente que puedo conseguir dos números que multiplicar me den 6 y que al sumar me den 5. Esos números serían 3 y 2 porque 3 por 2 es 6 y 3 más 2 es 5. Entonces, esos factores que encuentro con este numerito son los que voy a colocar acá con sus respectivos signos. Fíjense que acá, como los dos son positivos, para que me dé 6 positivo, los dos son positivos. Y como los tengo que sumar, también los dos deben ser positivos. Entonces los coloco con sus signos. Fíjense que arriba tome en cuenta el menos 1 porque este resultado es negativo. Yo puedo colocar este negativo en el 2. Sí lo puedo colocar, pero fíjense, menos 2 por 1 me va a dar menos 2. Perfecto, me cumple con esta condición. Pero menos 2 más 1 me va a dar como resultado menos 1. Entonces acá el signo no sería el que corresponde. Por eso el 1 es negativo. En el caso de abajo todos son positivos. Ahora vean cómo vamos a simplificar. Tanto x más 2 como x más 2 en el numerador y en el denominador son iguales. Entonces yo tengo o puedo simplificar, es decir, eliminarlos. Yo los puedo eliminar o lo que es lo mismo los divido. Y toda cantidad dividida por sí misma me va a dar 1. Entonces yo simplifico estos dos términos y me queda solo x menos 1 y acá me queda x más 3. Entonces haríamos un ejemplo en diferente dirección, pero al final es lo mismo. Fíjense que allá multiplicamos esto para obtener el resultado. Y en este caso, factorizo, simplifico para obtener el mismo resultado. ¿Cuáles son los signos que puede tener una fracción? La fracción puede tener un signo representado por fuera de la fracción. Eso significa que esta fracción sería negativa. Pero podemos tener arriba un término negativo o abajo un término negativo. En el caso de que los dos términos sean negativos, yo necesito realizar la división de los signos, es decir, menos entre menos, ya esa fracción completa sería positivo. Si está por fuera, significa que ese negativo me está afectando toda la fracción. Fíjense en este caso tenemos los tres casos donde se representa la misma fracción, pero de diferente forma. El negativo está en un numerador, acá el negativo está por fuera de la fracción y acá el negativo está debajo en el denominador. Se ve más ordenado utilizar el segundo caso. Entonces sería de una forma más ordenada, pero los tres casos son válidos. ¿Cómo vamos a sumar y a restar fracciones? Cuando las fracciones tengan numeradores diferentes, no siempre los denominadores también serán diferentes. No siempre podemos tener fracciones, sumas y restas, pero que tengan
el mismo denominador. Y vamos a aplicar lo mismo que en las fracciones comunes. Como tenemos el mismo denominador, mantenemos el denominador y sumamos todo lo que esté arriba. ¿Se acuerdan cuando teníamos 2 tercios más 5 tercios? Entonces sumábamos arriba y nos quedaba 7 tercios. Manteníamos el denominador. Igual va a pasar acá. Mantenemos el denominador, que es x más 1, y todo lo que está arriba sumamos. Entonces, mantengo x más 1 y arriba me queda 2x menos 1 menos, porque acá está un signo menos, x menos 1. Trabajo con los paréntesis para que la equivocación, no se vaya a dar ninguna equivocación con el signo, y más x positivo. Si este signo fuese positivo, lo colocara directamente. Pero fíjense que este negativo me va a afectar tanto la x como el menos 1. Por eso prefiero utilizar paréntesis. Ahora, elimino los paréntesis. Al eliminar acá arriba, los dos términos me quedan igual. Pero al eliminar los paréntesis de acá, el signo menos me cambia el signo de la x y el signo menos me cambia el signo del menos 1. Entonces me queda más 1 y la x que está al final sí me queda positiva porque sigue siendo positiva. Entonces voy arriba a ver cómo puedo agrupar estos términos. ¿Se acuerdan de los términos semejantes? Los términos semejantes son todos aquellos que son iguales, tanto la parte literal como el exponente. Y yo puedo realizar operaciones de suma y resta con ese tipo de términos. Acá tengo semejantes 2x, la x y la x. Entonces todo lo voy a agrupar para poder reducir. Y por fuera me quedan dos números que es menos 1 y más 1. Y entonces los agrupo. Fíjense que estoy agrupando todos los términos semejantes y todos los números para poder hacer las operaciones y poder tener la simplificación de la fracción. Menos 1 más 1, esto se me hace 0. Son términos iguales con diferentes signos. Es decir, el 1 y su opuesto, esto me va a quedar 0. Fíjense, en la x, una está negativa, otra está positiva, también me queda en 0. Entonces no tomo en cuenta ni esto ni esto. ¿Qué es lo que me queda arriba? Solamente me queda 2x y abajo me queda x más 1. Entonces, esto sería un ejemplo de suma y resta de fracciones. Como tarea, usted va a hacer adicional a lo que hemos visto hasta ahora, va a copiar 5 ejemplos de fracciones algebraicas. Solo 5 ejemplos. No va a hacer ninguna operación matemática, solamente va a escribir 5 fracciones algebraicas. No utilicen para las 5 fracciones solamente la x. Utilicen la a, utilicen la m, utilicen la z, utilicen la p para hacer las 5 fracciones algebraicas. Son 5 ejemplos. Entonces, hasta aquí dejamos la parte de suma y resta de fracciones y nos vemos en la próxima.